Abramos la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Génesis. Y vamos a leer un versículo sumamente conocido en el capítulo número 1. Génesis, capítulo número 1. Y nos dice la palabra del Señor, el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Una vez más dice este versículo 27 del capítulo 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Por favor, tome su asiento. Como bien lo dijo el hermano Gerson, el tema de esta noche es acerca de la identidad. Y como identidad es una palabra muy general, quizás vamos a enfocar esta reflexión a la identidad que Dios le ha dado al ser humano. Y este versículo 27 es un versículo no solamente conocido, sino un versículo en verdad que habla mucho acerca de esa identidad en el cual Dios creó al ser humano. Pues eso es lo que está diciendo el versículo. Y creó Dios al hombre y lo creó a su imagen. A la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si usted se percata, solo ahí se repite en ese versículo en 3 ocasiones la palabra crear. Entonces eso ya nos da a nosotros una pauta para que tengamos una idea de que Dios es el que ha creado estos elementos que aquí se señalan y que los vamos a tocar inmediatamente. El primero de ellos es que dice la Biblia que Dios hizo al ser humano a su imagen, o como lo va a decir más adelante, a su imagen y semejanza. Y esa es una palabra que primero ha sido motivo de discusión, pues es muy complicado saber exactamente qué significan esas palabras, imagen y semejanza. Algunos relacionan esas palabras como sinónimas, queriendo dar a entender la misma cosa. Pero de entrada, cuando la Escritura nos dice que cuando Dios formó al hombre y nos dice que lo hizo a su imagen, lo que nosotros no debemos entender es que el cuerpo que hoy tenemos o la forma corpórea de nuestra constitución es semejante a Dios. Pues la Biblia habla de que Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Desde ahí entonces nosotros no vamos a entender esa frase como refiriéndose al aspecto físico, sino más bien hace referencia a aquellos detalles o aquellas características morales, espirituales, que son características que Dios las posee y que por eso mismo esas características de una u otra forma han sido transmitidas a nosotros los seres humanos. Entonces, cuando se habla de imagen, se está hablando de características como la voluntad, la inteligencia, la razón, la capacidad de tomar decisiones, el amor, la misericordia, la personalidad nuestra. Esos son los aspectos morales que de una forma nosotros hemos recibido de Dios. Y como en algún momento, hermanos, yo lo he señalado, lamentablemente el pecado
distorsionó la plenitud, o si usted quiere, la máxima expresión de estas características. Pues aún nosotros, siendo malos, hay en nosotros ciertos destellos de generosidad, hay en nosotros algunos destellos de amor, de compasión, siendo pecadores. Entonces, si cuando Dios creó al hombre, estas características sin duda alguna eran mucho más claras, mucho más evidentes. Entonces Dios crea al hombre y hace primero un ser que lleve su imagen, que lleve su esencia, voy a decirlo, que lleve características, algunas características de Dios. Pero es también muy lindo este versículo, porque aparte de estos elementos, si usted quiere, espirituales, morales, también el mismo versículo dice que varón y hembra los creó. Y eso ya tiene que ver con la parte de la constitución del género. Es decir, que ese versículo está diciendo que el Señor hizo a una mujer y que también hizo a un hombre. Solo eso, hermanos, es bastante para que nosotros reflexionemos de la creación de Dios. Dios nos hizo con habilidades, con cualidades morales únicas, excepcionales, que no las tiene ningún otro ser vivo, sino exclusivamente nosotros los seres humanos. Y Dios también nos creó con cierta identidad específica. Esa identidad específica, física o genética, si usted quiere, es clara cuando dice que creó al hombre y creó a la mujer. Y de esto, hermanos, es que quisiéramos que abordáramos un poco. ¿Y por qué? Es necesario porque hoy en nuestro tiempo vemos, hermanos, cómo se ha soltado, se ha dispersado una serie de conceptos sumamente distorsionados de lo que significa la identidad de la persona, y que ahora cada persona puede escoger el género que desea, la forma de vida que desea, puede escoger sin que sea señalado, sin que se le deba de señalar sus propios gustos. Y eso entra en lo que estamos hoy hablando de el género. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Lo que dice es que Dios creó, que Dios hizo al hombre, y lo hizo con esas habilidades, con eso especial, y lo hizo con géneros definidos, y puso al hombre y puso a la mujer. Ahondemos un poco en esto, hermanos. Por supuesto, no soy experto en la materia de biología, esa no es nuestra rama, pero tratando de investigar un poco y en la confianza de que usted me va a ayudar a entender, voy a hablar un poco así de términos que posiblemente no sean tan conocidos. Pero ¿cómo nosotros afirmamos que Dios hizo al hombre y la mujer? Lo afirmamos porque la palabra de Dios lo dice. Y como creyentes nosotros creemos no solamente en la obra salvadora de Jesús a favor de nuestras vidas, sino que creemos a lo que la palabra de Dios dice. Aunque muchas de las cosas que están escritas tengamos la dificultad de entenderlas, habrán algunas cosas que posiblemente se nos haga muy complicado razonarlas. Una de ellas, por ejemplo, es el misterio de la Trinidad. Para nosotros es un concepto sumamente complejo de entenderlo. Para nosotros es un tanto difícil entender la naturaleza divina de Jesús, que es 100% Dios y 100% humano. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? O es humano o es divino. Pero para nosotros esos conceptos
se vuelven un tanto difíciles de entender. Pero hay otros que sí se pueden entender, pero quizás necesitamos de la ayuda, como de la ciencia, por ejemplo, y en este caso la biología. Vea lo que sucede. El sexo de la persona está escrito en cada una de las células que componen el cuerpo humano. Oiga, hermano, el sexo de la persona está escrito en cada una de las células de las cuales conforma nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo es eso? Entonces aquí es donde viene la biología y nos explica. En el núcleo de una célula, la célula es esa parte más pequeña de nuestro cuerpo, que no se mira a simple vista, sino que se necesita de un microscopio para ver ese organismo que está vivo y que tiene una serie de funciones. Entonces, esa célula que tiene mucho nuestro cuerpo, en el centro de esa célula existe una pareja le llaman cromosomas. Los cromosomas son los que llevan nuestro ADN, el ácido desoxirribonucleico, como se le conoce. Y en ese cromosoma, esa estructura, es donde van determinadas las cualidades, ciertas cualidades. Entonces, nosotros estamos constituidos por 23 pares de cromosomas. El último par de cromosomas, en el caso de los varones, la biología los clasifica como XY. Y en el caso de las mujeres, ese último par de cromosoma es XX. Entonces, ese último par de cromosomas es el que le llaman el cromosoma o los cromosomas sexuales. Ese último par de cromosomas es el que determina el género de una persona. Y aquí viene otro asunto. El XY, el último par de cromosomas XY, solamente lo poseen los hombres, y el XX lo poseen las mujeres. Entonces, quien determina que un bebé sea niño o sea niña es el varón, es el hombre. No es la mujer, sino es el hombre, porque es el hombre quien en la constitución genética Dios lo diseñó de esa manera. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces, el primer principio clave cuando hablamos de identidad, y en este caso identidad sexual, es que en nuestro cuerpo viene ya ese cromosoma que determina qué sexo es usted, si es niña o si es niño. Entonces eso, hermano, es sumamente precioso. Y se ha dicho, hermanos, que al año y medio un niño ya de alguna manera se puede generar lo que se llama la identidad de género, es decir, o como otros lo conocen como la conciencia de género. Entonces, según los estudios, un niño de año y medio, a partir de esa edad, va tomando conciencia. Quizás no tiene la comprensión que una persona adulta pudiese llegar a tener, pero a partir de esa edad, esa persona ya va teniendo esa conciencia del género que es, y la tiene por lo que ya dijimos, porque Dios así nos creó. Amén. Entonces, ¿qué sucede con una serie de desviaciones que nosotros vemos? Por ejemplo, la homosexualidad. La homosexualidad, hermanos, simplemente es la inclinación sexual hacia una persona del mismo sexo. Entonces eso significa que un hombre puede inclinarse por otro hombre,
o una mujer se puede inclinar por otra mujer. Entonces, ¿qué sucede con la homosexualidad? Digo esto porque se habla mucho de ese tema, y cuando se toca, una de las defensas que utilizan es que en verdad la persona siente en su interior, por ejemplo, que no, aunque nació varón, esa persona siente que es mujer, o viceversa, se nació mujer, pero esta persona atestigua, afirma que ella siente ser un hombre. Entonces, la homosexualidad, bíblicamente, hermanos, por supuesto el Señor la reprueba. Entonces, no se trata de que se va a tener que aceptar sencillamente porque hay una preferencia sexual y porque yo no me siento bien ser hombre y entonces quiero ser mujer. Pero aunque en la práctica lo realice, aunque en la práctica viva como ese anhelo que siente en su corazón, en su genética, en lo más elemental de su ser, en las células de su cuerpo, lleva determinado la identidad de su género, de su sexo. Por supuesto, hermanos, que la ciencia también es clara cuando habla de ciertas anomalías que de entrada usted y yo debemos de saber. No es el que Dios nos haya creado defectuosos, sino anomalías que muchas veces tienen algún trasfondo de este tipo de trastornos o anomalías. Pueden ser las drogas, pueden ser algún tipo de hábitos. Entonces hay algunas anomalías y la ciencia habla de dos de ellas. Bueno, en verdad son muchas, pero a nosotros nos interesan dos de ellas. La primera, la que han denominado el síndrome de Klinefelter. Hasta me cuesta pronunciar esa palabra. El síndrome de Klinefelter. ¿De qué consiste este síndrome? Es el trastorno genitivo que ocurre en los varones cuando tienen más cromosomas X que lo normal. Cuando se comienza a desarrollar le llaman cigoto, ¿no?, a la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, cuando comienza ese proceso, entonces comienza la multiplicación y ahí van los cromosomas desarrollándose. Entonces, cuando hay una alteración de ese último par de cromosomas que determinan el aspecto sexual en una persona, cuando hay una alteración en el caso del varón y hay más en ese cromosoma X, pueden ser que sean 2 cromosomas X, 3 cromosomas X, tiene el Y, 2 cromosomas X, el Y, 3 cromosomas X, el Y, 4 cromosomas X. Esa es una alteración de lo normal que Dios ha establecido. Cuando existe esa alteración, entonces va a tener efectos visibles. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a salir un varón que tiene posiblemente pechos grandes. Ese es uno. También va a tener poco vello en su cuerpo. Y usted sabe perfectamente que la naturaleza nos diferencia. O sea, el pecho, los pechos, los tenemos ambos, tanto el hombre como la mujer. Pero a la mujer en su momento le crecen, cuando se activan sus hormonas, le crecen. En cambio a nosotros los hombres no nos crecen. Entonces, cuando hay una anomalía de estas, resulta que a un hombre sí le pueden crecer sus pechos. Cuando hay una anomalía de estas,
o sea, es posible que el cuerpo de ese varón sea lampiño, como comúnmente nosotros lo decimos, porque generalmente el hombre tiene más vello que la mujer. Eso por un lado. Y por otro lado, también puede tener efectos en el cuerpo, es decir, la musculatura que desarrolla un varón sea más femenina que masculina. Y eso puede incluir incluso la voz. Este tipo de anomalías generalmente hacen que los varones sean estériles. Entonces, pero eso no quiere decir que por eso entonces, como los pechos le crecieron, como no tiene vellos en su cuerpo y como su cuerpo no es tan así desarrollado como de hombre, entonces esa persona es mujer y está en el cuerpo equivocado. Lo que quiere decir, y está comprobado, es que existe una anomalía y que se llama este síndrome de Klinefelter. Pero puede suceder también en el caso de las mujeres, y a eso se le conoce como el síndrome de Turner, que es, hermanos, una afectación genética que se presenta en las mujeres. En este caso, a las mujeres o le falta un cromosoma X. Acuérdese, en el último par de cromosomas la mujer es XX. Entonces, en ese último par puede ser que solo tenga uno y el otro cromosoma no exista. O puede ser que no tenga solo un cromosoma, puede ser que tenga tres cromosomas X. Puede ser que tenga 4 cromosomas X o quizás 5 cromosomas X. Eso es una anomalía a la genética del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el cuerpo de esa mujer no puede desarrollarse sexualmente de una manera correcta. Algunas personas, por ejemplo, tienen problemas en su matriz, algunas no tienen ovarios. Entonces esos son, y generalmente también no pueden tener hijos. Entonces tampoco esto quiere decir que porque tenga esos rasgos que no son tan femeninos, significa que por eso es que quizás Dios se equivocó y lo puso en un cuerpo que no le pertenece. Esto, hermanos, es tan solamente por decir algo en contra de los que defienden la homosexualidad, porque hay muchos defensores donde, como dije, hermanos, atestiguan y afirman que la homosexualidad es así, una persona ya nace así, y la ciencia y la genética lo desmiente. Genéticamente no nace un homosexual. Genéticamente no puede nacer un homosexual. Sí hay ciertas anomalías, pero que esas anomalías, los cuales son muy mínimas, no llevan a que la persona genéticamente diga que está en el cuerpo equivocado. Entonces, de entrada, lo primero que tenemos que hacer es entender entonces que ya sea el lesbianismo, ya sea los gays, están en una condición que es reprobable a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. No recibe la aprobación divina, pues lo que nosotros hemos leído es que Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Así dice la palabra. Y no pueden estar al mismo nivel de la identidad que Dios ha otorgado. O sea, la homosexualidad no se puede comparar a la identidad que Dios diseñó para el hombre y para la mujer. En algún momento lo mencioné. Alguien lo mencionó, un pastor lo dijo, y dijo que por cada 12 hombres hay uno que es homosexual. ¿De dónde sacó esa estadística? No lo sé. Pero oiga, si eso es así,
esa persona no nació homosexual. No nació homosexual. Ahora, la preferencia, hermanos, de género, en verdad es un reclamo del ser humano a la voluntad de Dios. Y es una ofensa a lo que Dios ha creado. Pues cuando nosotros leemos la Biblia, dice que Dios creó varón y hembra, varón y mujer, que por supuesto la traducción hembra en nuestra Reina Valera de 1960 ya no es tan aplicable al concepto, porque hoy hembra casi es un concepto para animales, y de ahí es que surge mejor la idea de mujer. Entonces, varón y mujer, hombre y mujer los hizo Dios. Amén, hermanos. Ahora, existe otra distorsión, y es lo que se conoce como lo transexual, el género transexual. El género transexual es aquella persona que rechaza radicalmente el sexo en el que ha nacido. Es decir, no acepta que Dios le dio un sexo ya como identidad. Entonces, como no lo acepta, tiene interés, o mejor dicho, se convence que posee un cuerpo equivocado. Y al tener ese convencimiento, esa persona, si tiene los recursos, va a tratar de revertir lo que Dios creó para crear lo que esa persona cree que es. Bueno, hace un par de meses atrás, nosotros tuvimos acá un evento internacional, este evento de belleza de Miss Universo. Y yo no sé si usted se dio cuenta, pero en las noticias salía que la dueña de esa marca de belleza es una mujer transgénero, es un hombre transgénero, es un tailandés. Claro, tiene nombre de mujer y el rostro es de mujer, porque ella se hizo por lo menos 10 cirugías, según estaba tratando de investigar la vida de ella. 10 cirugías. Es un hombre que se sentía inconforme con su propio género, no se sentía a gusto con la identidad que Dios le dio, y entonces comenzó con un proceso para revertir a juicio de él lo que Dios había creado. Y por supuesto que cuando usted mira a esa persona, ¿quién va a pensar que esa mujer es un hombre en verdad? Es más, tiene 2 hijos. Tiene 2 hijos, o sea, por supuesto, pero ¿cómo los tuvo? O sea, si el hombre genéticamente, él no pudo haber quedado embarazado. Si él no tiene vientre, no tiene ovarios. Y algunos doctores que van en esta área, hermanos, han tratado de ver cómo hacen para que al hombre le puedan implantar ovarios y ver la posibilidad si pueden hacer allá por los riñones, allá por los pulmones. Y están hablando de un embarazo ectópico fuera de la matriz, porque como no tiene, porque están tratando de crear que el hombre puede hacer lo que quiere con sí mismo. Oiga esto, porque eso es lo que el mundo en el cual vivimos nos enseña, que usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo, que usted puede vivir como quiera, que usted tiene derecho a vivir en su propio mundo, que usted respeta a los demás, que lo respeten a usted. Entonces, como usted no se mete con nadie, que nadie se meta con usted. Esta es mi vida, yo así la quiero vivir. Y en esa moralidad se quiere aceptar lo inaceptable, porque aunque ese hombre se vista de mujer y se haya mandado a hacer implantes en sus pechos y tenga el rasgos físicos de mujer, en su genética, en sus células, corre el gen del hombre. Y eso es inevitable.
Aunque por fuera aparente ser una mujer, por dentro Dios lo creó macho. No macho menos, sino macho de verdad. Lo creó hombre. Y así, hermanos, usted posiblemente conozca de otros casos. Entonces vea, hermanos, el drama que viven. Porque digo, en cada célula de ellos llevan determinado el sexo. Se pueden cambiar todo lo que quieran por fuera, pero no pueden hacerse un cambio completo de células de su cuerpo. No pueden. Su sangre sigue dando testimonio del sexo que son. Entonces vea usted. Ahora, hermano, usted va a decir: hermano, sí, pero mire, pero esto es tan viejo. Claro que sí. Desde los principios de la humanidad se ha pervertido, porque exactamente eso hace el pecado. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es esa vida que el hombre tiene lejos de los caminos de Dios. El pecado es estar en contra de la voluntad del Señor. El pecado es quebrantar las normativas de Dios. Y desde el principio el hombre ha querido quebrantar. Ahora, hermanos, ¿y qué decir de los diferentes géneros que hoy están en boga? Quizás usted no conozca algunos conceptos. Es más, para mí algunos son nuevos. Hoy se habla de la teoría Kirsch. ¿Y qué es eso de la teoría Kirsch? Es la identidad de una persona que no es fija y no determina quién es esa persona. Es decir, esta teoría es que hoy puede ser hombre, mañana puede ser mujer. Algo parecido al género fluido. El género fluido siente que su identidad de género no es fija, que es indiferente y que puede cambiar. O sea, hoy, en nuestro tiempo, existen personas que en su identidad dicen: no, mire, yo, pues este mes de enero voy a ser mujer. Y se viste como mujer, anda como mujer. En el mes de febrero voy a ser hombre, y anda como hombre. O sea, es así. O sea, no están sujetos a juicio de ellos a un género específico, sino sencillamente al gusto que ellos quieren. Mira qué terrible es esto, hermano. Quizás nuestro país no todavía sea relativamente reservado, ¿verdad? Y posiblemente no veamos demasiado estos ejemplos. Digo, no sé si algunos de ustedes conocen a una persona así, ¿verdad?, que piense como los del género fluido. Muy conocido es el concepto del género no binario. ¿Y qué es eso del no binario? Es personas que eligen una identidad. Oiga, eligen ellos por sí mismos, eligen una identidad que no es ni masculina ni femenina. Y entonces de ahí surgen esos famosos los ellos, ¿verdad? Porque al hombre es él, a la mujer es ella. Entonces, como ellos no son ni hombre ni mujer, entonces es un ella. Y hay, hermanos, personas famosas que entran en este género. O sea, hijos de famosos que públicamente lo dicen: no, yo no soy ni mujer, yo no soy hombre. Yo tengo una identidad que no es ninguna de esas. O sea, vea lo terrible. Dije, hermanos, quizás nosotros acá en nuestro pueblo de Sonsonate todavía estamos revestidos, ¿verdad?, de esa tradición de conservar lo masculino y lo femenino. Pero no se sorprenda, porque existen este tipo de géneros. Personas que defienden su libertad de escoger el género que quieren.
Y estas son tan atrevidas que dicen: yo no quiero ser ni hombre ni tampoco mujer. O sea, están en contra. Es una rebelión descarada. Es, hermano, una tremenda oposición a lo que dice este versículo 27, que cuando Dios nos creó, nos puso su identidad espiritual y moral, y también nos puso una identidad sexual que va impregnada en nuestra genética, que allá adentro en nuestras células está lo que es el hombre y lo que es la mujer. Ahí no hay ni homosexuales, ahí no hay ellas, no existen. Hay otro género, que ese es agénero. Están los agéneros. ¿Y eso quiénes son? Son cuando una persona se siente que no es ni varón ni mujer. O sea, no es ni varón ni mujer, es agénero. Está otro concepto de género, que es el pangénero. El pangénero es aquellas personas que sienten atracción sexual por cualquier género. O sea, pan es una palabra que es todo, pangénero. Entonces todo, o sea, es igual. Él se enamora de un hombre este año y hoy el otro año de una mujer, y él, o sea, no le importa. O sea, todo es todo. Y dentro de toda esta gama de pecados, porque no tienen otro nombre, porque en el mundo son gustos, porque en el mundo es identidad, pero en medio de todo eso existen los que se conoce como andróginos. Y los andróginos son aquellas personas que tienen una combinación de características tanto masculinas como femeninas. Es decir, de aquellas personas que, por ejemplo, es un hombre, pero se viste como mujer. No es un homosexual, ni habla como homosexual. Es un hombre, pero es un hombre que a él le gusta esa falda, y se compra la falda y se la pone. A él le gusta depilarse las cejas. Entonces, usted sabe, los hombres, o sea, quienes se depilan las cejas, ha sido por tradición las mujeres. Pero resulta que hoy los hombres se depilan las cejas, se pintan las uñas, se pintan los ojos. Pero eso no quiere decir que sean homosexuales. O sea, es el gusto de ellos. Ahora, no es que todo el tiempo anden así. De repente por allá, en otro día, ya andan con pantalón, ya andan con camisa formal. O sea, ¿cómo se viste generalmente un hombre? Entonces uno dice: bueno, ¿y esto cómo es? Y yo, hermano, recuerdo de unas personas que son famosas, que son cantantes, creo, y que se supone son cristianos, y uno de ellos es así, el hombre es así. Yo no sé, pero se supone que él es creyente, es cristiano, pero es cristiano con los ojos pintados, con falda, con las uñas pintadas. Y dice: ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la sociedad permite todo esto? Entonces, hermano, todo lo que he hablado hasta este momento llega a un punto, a una conclusión. Son inclinaciones que el ser humano tiene, motivadas por sus propios deseos, por sus propios pecados. No es, hermanos, que ellos tengan el derecho. Entonces, si ellos tienen el derecho de vestirse como quieren y de escoger el sexo que quieren, entonces el violador tiene derecho de violar. Entonces el fornicario tiene derecho a fornicar, y el adúltero tiene derecho a adulterar, si es así. Pero no puede ser así. Es que una cosa es, y si usted lee estos conceptos, si usted investiga de estos conceptos, hay una palabra que se repite, y es que ellos sienten
ellos sienten, es que es cuestión de sentimientos, es que ellos se sienten bien así, es que es cuestión de su gusto, es que es cuestión de preferencia. Y aquí, hermanos, cuando se trata de una identidad que el ser humano ha recibido, no se trata de preferencias o de gusto, sino se trata de aceptación. Se trata de reconocer que Dios así nos creó. No son sus gustos. Y aquí viene, y esto es aplicable, hermano, a lo que sucede con el ser humano en cualquier clase de pecado. O sea, ¿qué hace que el hombre peque? ¿Qué hace que un ser humano peque? Lo que hace es los deseos que siente, que tiene. Esos deseos lo llevan a actuar, como le pasó a Eva. El deseo de ver que aquel fruto de aquel árbol era codiciable, que era agradable. Le entró a través de los ojos. Hubo un deseo interno, y ese deseo ella lo tradujo en la acción. Pero el que lo haya hecho una acción no significa que era lo correcto. El que usted diga, hermano, mire, es que yo siento que no soy tan hombre, yo siento que Dios quizás me hizo mujer. Ese es pecado. Eso es lo que usted siente, pero lo que Dios dice, varón y hembra los hizo. Amén, hermanos. Entonces, jóvenes, porque se ha dicho, ¿no?, en conceptos a veces, como todo es así, las ciencias nunca son uniformes en todo. Bueno, habrán algunas ciencias como la matemática, ¿verdad?, que es exacta. Pero usted sabrá, ¿no?, hay muchas ciencias que uno mira bastantes conceptos que no se ponen de acuerdo todos. Y cuando a veces se habla de la psicología, se habla de que la etapa de la juventud es una etapa de conflictos, es una etapa de interrogantes, es una etapa donde los jóvenes se preguntan quién soy, dónde estoy, por qué estoy aquí. Es una etapa donde se sienten que no caben en su entorno con la sociedad. A veces se sienten los dueños del mundo y a veces se sienten los más aislados, los miserables. A veces sienten que tienen muchos amigos, a veces sienten que no tienen amigos. Entonces hay conceptos así, donde a veces el joven vacila. Y por eso, y usted lo sabe, a la hora de que un jovencito salga de 9º grado y vaya a bachillerato, no sabe todavía qué bachillerato agarrar. Y cuando a veces salen de bachillerato, todavía no saben qué carrera universitaria agarrar. O sea, le gusta esta, le gusta aquella, pero no sabe, no tienen claro. Y a veces surge lo mismo con la identidad. ¿Será que soy hombre? ¿Será que soy mujer? Es que yo me llevo bien con ella, y no será que me gustan las mujeres, y comienza una serie de interrogantes. Y es que cuando la toqué yo sentí bien rico, bien galán, dice ella. Y es que no sé, fíjate que mi amiga tiene un olor bien agradable, dice ella. ¿No será que me gustan las mujeres? O él, ¿verdad? Se dio un abrazo con el amigo y ese abrazo, qué rico lo sintió. Y ya de repente te invito a almorzar y vamos a comer y queremos estar juntos, solos. Y no será que quizás no soy varón. Es que no sé, algo me atrae de él. Mire, hermano, darse un par de cocorrones. O sea, sí se da eso, se da. Claro que sí, se da. Pero por eso estamos hablando este tema esta noche. Para que usted como creyente, para que usted que oye esta palabra entienda que en sus células lleva los genes de su sexo, de su identidad sexual, y que Dios no se equivocó con usted.
Y que Dios no le pidió permiso a usted si usted quería ser varón o quería ser hembra. No le pidió permiso si quería nacer aquí en El Salvador o en un país de Europa. El Señor no le pidió permiso a usted si quería nacer en enero o en diciembre. El Señor es soberano y hace lo que Él le place y hace lo que Él quiere con nosotros. Él es nuestro creador. Él nos hizo. Amén, hermanos. Y si Él nos hizo, tenemos que aceptar tal y como nos hizo. Así que deje de manita quebrada. Deje de esas cositas. Porque Dios nos creó así. Y si usted tiene un problema de estos que he mencionado, busque al médico. El médico le puede ayudar para dar algún tipo de tratamiento. Pensaría yo hormonales, yo no soy médico. Yo lo que le pudiera decir, vaya a ayunar 5 días para que se le quite eso. Pero quizás necesita que el médico le ayude recetándole ¿qué? Algún tipo de hormonas, testosterona, andrógenos, o sea, no sé, dependiendo. Porque si ese es un problema orgánico, entonces va a haber una solución. Pero que usted se quite de la mente y de su corazón que Dios se equivocó con usted. Porque Dios no se equivoca. Quien se equivoca es uno, pero no Dios. Amén. Así es que, ¿qué identidad Dios ha puesto en nosotros? La de su imagen y semejanza. La identidad que tenemos es que en nuestras células llevamos el sexo que Dios ha querido que nosotros fuésemos. No sé, ese dicho que dicen que aunque la mona se vista de seda, algo así, ¿verdad? ¿Qué dice? Mona se queda. O sea, no se trata que la mona se va a vestir bonito y por eso va a ser otro animal. Es la misma mona. Quizás con vestido de seda, pero es la misma mona. Entonces, cuídese. Y si usted tiene problemas de esto, busque al pastor, busque la asesoría, busque la ayuda. No sufra en la soledad. Busque. Porque todo problema tiene una solución. Incluso, pues si usted lo sabe, el pecado, ¿no? El pecado no es un problema, el pecado es pecado. El pecado no es una enfermedad. El pecado es pecado. El pecado es un quebrantamiento. Y aún el pecado tiene solución si venimos al Señor, si le entregamos nuestra vida, si creemos en Él, si le decimos: Señor, yo no quiero vivir bajo mis deseos, es que yo siento. Por favor, hermano, yo no sé cuántas veces lo he dicho, quítese de su lenguaje esas expresiones: es que yo siento, fíjese, es que yo ya no siento que lo quiero, es que yo siento que quiero hacer esto, es que no lo voy a hacer hasta que sienta. O sea, bautícese, usted puede bautizarse, es que fíjese que todavía no lo siento. Es que el bautismo no es algo que usted va a sentir, tiene que hacerlo, por eso es una ordenanza. Así como cuando nuestra madre nos mandaba a comprar tortillas: anda donde la señora y me compras $1 de tortilla. Ya se imagina usted diciéndole: mamá, no siento ir. ¡Ja! Corra, porque ahí va el chancletazo. Y la mamá nos va a decir: no te estoy preguntando si sentís o no sentí, anda, te digo. Entonces, aquí no se trata de que usted sienta cómo quiere vivir. Aquí se trata que Dios ha dado directrices de cómo el ser humano tiene que vivir, le guste o no le guste. Y si usted quiere empecinarse en ese modo de vida, la Biblia se lo va a estar recordando a usted: vive en pecado, 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 vive en pecado. Es un pecador, es un pecador, es un pecador. Se lo va a estar recordando. Pero no puede usted decir: el Señor tiene que entenderme. No. Ya no sigo, hermanos, oremos mejor.
Señor, esta noche te damos gracias. Por concedernos este momento, este tiempo, donde podemos certificar, Señor, nuestra identidad como seres creados. Señor, gracias, pues a nosotros nos has doblemente bendecidos con no solo ser criaturas tuyas, sino hijos tuyos, Señor. Y en nosotros hoy está esta identidad de ser parte de tu familia. Señor, gracias porque sin merecerlo nos has llamado a esta bendición gozosa y eterna. Esta noche, Señor, yo te ruego que tú tengas misericordia de la vida de cada joven que está aquí en este lugar. Que tú puedas hablar a sus corazones, persuadirles que tú les amas y que ellos han de vivir sometidos a tu reino, a tu señorío, en obediencia a tu voluntad y no siguiendo sus propios instintos y sus propios deseos. Señor, libra a los jóvenes de este pecado, que el diablo no les engañe, y dales la luz de tu espíritu. Esta noche yo quiero preguntar si en medio de nosotros hay personas, hay amigos, amigas que necesitan recibir al Señor en su corazón, que están viviendo una etapa de confusión por toda la información que a diario reciben, por la inclinación de su propia naturaleza, y hoy quisieran venir al Señor y entregarle su vida. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que necesite recibir al Señor como su Salvador? Puede ponerse de pie, puede levantar su mano. Venga, vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien que desee hacerlo? ¿Habrá alguien que desea venir a Jesús o desea reconciliarse con el Señor? Vamos a terminar esta noche. Pero si usted se ha alejado, se ha apartado de Dios, venga, el Señor le está llamando a usted. ¿Habrá algún joven que desea hacerlo? ¿Que desea reconciliarse con el Señor? Venga, póngase de pie. Puede venir al Señor, puede hacerlo esta noche. Yo finalizo ya en este momento. Pero ¿quiere usted entregarle su vida a Jesús? Señor, te damos gracias por entregarnos tu consejo, por darnos tu palabra. Ilumínanos para que podamos atesorar, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ya